Tenemos el mundo en nuestras manos. Buenas tardes, amigos. Siempre que estoy en un programa yo me siento muy contento y más cuando hay un súper invitado. Hoy tengo una súper invitada, una persona muy especial y vamos a verle su semblanza, su hoja de vida. Es Gabriela Sánchez Pérez, quien es una administradora industrial con especialidad en finanzas, presidenta y fundadora de Inteligencia Financiera GSP. Es Master Coach Ejecutivo, avalado por la International Coach Federation, certificado como facilitador de aprendizaje acelerado por PCOS International Inc., coach, líder y conferencista internacional por John Maxwell Team, comunicador competente por Toastmaster Internacional y Master Speaker licencia internacional por la Cámara Internacional de Conferencistas. De verdad que tiene una excelente semblanza, Gabriela. Y hoy vamos a hablar de muchos temas muy interesantes. Gabriela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues feliz de estar contigo y compartir este espacio contigo y con toda tu audiencia. Está muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación. Y yo creo que en estos tiempos es muy acertado hablar de finanzas. ¿Tú qué crees que en estos tiempos, porque la gente lo habla crisis, yo hablo procesos, en este proceso que estamos viviendo, ¿tú crees que es importante hablar de finanzas? Yo creo que hablar de finanzas es una habilidad fundamental para la vida de las personas y sus familias y debía de ser algo que surja desde que somos niños y como parte de nuestro estilo de vida. La educación financiera y el conocimiento financiero tiene que ser parte de nuestra cultura y de nuestro día a día y no tiene que aparecer esta preocupación o este interés por nuestras finanzas en un momento difícil, complicado, como es el que estamos viviendo ahora. Sí, yo también creo lo mismo. Yo creo que hablar de finanzas se necesita hablar en cualquier momento. De hecho, creo que los momentos de crisis son los momentos en los cuales más las finanzas deben estar en el día a día. Así es. De eso depende muchas cosas. Y yo creo que eso es lo que vamos a hablar. Yo creo que vamos a hablar de eso para poder que la gente entienda por qué debe tener, si no un ahorro, una inversión o sus finanzas controladas. Esa es la palabra, sus finanzas controladas. Hay muchas clases de inversiones. ¿Tú crees que hay unas mejores que otras o...? Ok, yo creo que para poder decidir en dónde invertir, primero tengo que entender qué tipo de inversionista soy. Es decir, las inversiones no son una fórmula o no son una receta de cocina en donde yo te doy los ingredientes y tú haces el pastel. No, las inversiones se diseñan a partir del perfil del inversionista y el perfil del inversionista eh, tiene varios factores que lo determinan. Tu experiencia como inversionista, tu aversión a riesgo o miedo, tolerancia al riesgo, tu horizonte de inversión, tu necesidad de liquidez, tu cultura actual, etcétera. Entonces, la mejor inversión es donde tú te sientes a gusto y tranquilo. ¿De qué sirve que yo te diga que la mejor inversión es, no sé, vamos a poner como ejemplo Amazon? Puede ser la mejor inversión y efectivamente ha sido una empresa que ha crecido de manera exponencial y ha beneficiado a muchos inversionistas. Sin embargo, si tú vas a estar preocupado y a las 5 de la mañana prendiendo Bloomberg para saber cómo amaneció el mercado, porque estás preocupadísimo, porque hoy, por cierto, bajó el mercado, pues es una inversión que no funciona para ti, porque seguramente en momentos en donde el mercado se pone nervioso y cae, seguramente tú en vez de ver una oportunidad vas a salir corriendo y esas son las experiencias
negativas que tienen las personas cuando no eligen el instrumento adecuado de acuerdo a su perfil. La mejor inversión es la que se adapta a tu perfil. Que excelente esa respuesta y me gusta, porque muchas veces la gente dice, es que a esta persona le funcionó y se volvió rica o a esta persona le funcionó esto, pero esa descripción que tú hiciste me gusta muchísimo, porque hay que buscar el perfil, cada cliente es diferente. Y sabes que le pasa lo mismo en casi todas las áreas, porque regularmente en la área financiera, que es la que yo manejo, el área de finanzas, pero en la parte contable, digámoslo así, las personas dicen, es que esta persona tiene una compañía muy parecida a la mía. Digo, cada cliente es totalmente diferente, es un mundo diferente porque seguramente no tiene los mismos ingresos tuyos, seguramente le falta, no sé, gasta más en algún producto o su carro consume más gasolina. No todos los negocios son iguales y esa parte del área financiera, del área tuya, digamos, de inversiones, me gustó mucho esa definición para que la gente entienda que necesitas ver el perfil de la persona y que no todos los perfiles de las personas son iguales. Depende de muchas condiciones, supongo yo que depende de las edades, supongo de lo que ganan, el contexto, el país donde vive, porque no es lo mismo vivir en Colombia que en Estados Unidos, que en México es totalmente diferente. Hay inversiones a corto y a largo plazo. ¿Por qué no nos explicas un poco ese tipo de inversiones que la gente pregunta regularmente? ¿Qué es mejor, una inversión a corto o a largo plazo? Fíjate que uno de los principios de riqueza más relevantes en la vida de una persona tiene que ver con la visión de largo plazo. Sobreestimamos lo que podemos hacer en el corto plazo y subestimamos lo que podemos hacer en una década, dicho por Tony Robbins. Y esto tiene que ver con que el error más común, uno de los errores más comunes es esperar resultados de corto plazo y de forma mágica. Formular o más bien crear un patrimonio requiere de constancia, perseverancia, disciplina y una visión de largo plazo. El largo plazo lo defino como ese capelo que protege a un inversionista. Cuando un inversionista tiene la capacidad de ver las oportunidades más a largo plazo, entonces tendrá grandes resultados. Lo que sucede ahora es que, desgraciadamente, porque requerimos o queremos o nos urge tener resultados inmediatos, las personas y los inversionistas brincan de opción en opción, llevándose grandes decepciones porque quieren hacerse ricos de la noche a la mañana y las grandes fortunas se han construido porque hay una visión de largo plazo. La mejor inversión, hablando de si es corto o largo plazo, definitivamente el largo plazo tiene muchísimas bondades. Y yo les digo hoy a mis clientes, un cliente hoy me llamó y me dijo, oye, Gabriela, el mercado se está cayendo, me estoy preocupando, y le digo, fíjate que las inversiones que hoy tenemos son inversiones que ni siquiera contemplan el 2020. Tenemos la perspectiva hacia 2021 y hacia 2022, donde muchas empresas tendrán una gran recuperación una vez que esto se resuelva, porque no es eterno. No hay mercados alcistas eternamente, ni mercados bajistas eternamente. Por lo tanto, mirar esta oportunidad que nos da el largo plazo, simple y sencillamente nos deja muy tranquilos y nada más hay que ser constantes. Qué bueno esa parte porque también da un poco pie a decirle a la gente, tú tienes que comenzar digamos, a invertir desde muy joven, porque la gente, eso es para ya cuando nos vamos a retirar. Cuando nos vamos a retirar, de pronto tendríamos que hacer una inversión a corto plazo, porque pues tampoco es mucho el tiempo que hay.
Si yo lo hago a mis 24, 30 años, pues puedo hacer esa inversión a largo plazo pensando en mi retiro. Pero si yo lo hago a los 60 años, no va a ser exactamente igual. Entonces, me gustó también esa parte de corto y largo plazo para que la gente empiece a pensar que hay que realmente invertir, ahorrar. Ahora sé que el ahorro no lo vas a explicar ahora, pero de todas maneras, pues digamos que en un término coloquial para que la gente nos entienda, la parte de la inversión, que también el ahorro forma parte de una inversión. Regularmente se piensa que yo soy alguien muy conservador y como conservador pienso que los bienes raíces es la mejor inversión, pero también sé que posiblemente hay otras inversiones. ¿Tú qué piensas de esa parte de los bienes raíces? Los bienes raíces es una gran inversión, Juan, es una gran inversión. Un estudio realizado por la consultora Capgemini nos lanza datos duros con respecto a las inversiones. El 14% de la riqueza, del aumento en la riqueza de los más ricos del mundo, de los que aparecen en la lista Forbes, viene de los bienes inmuebles. El 34% viene de las inversiones en empresas, en bolsa. Y las inversiones en inmuebles son una bondad para el portafolio de un inversionista siempre. La visión de largo plazo, el retorno que, por ejemplo, en nuestro país, más o menos la plusvalía que puede tener un inmueble ronda en niveles del 10% por año, entre 10 y el 15%. Si bien hay algunas inversiones que de la noche a la mañana pueden tener una utilidad del 30%, se va diluyendo con el tiempo esa plusvalía y quedará entre el 10 y el 15%, que es una gran inversión. Entonces, la diversificación en donde no nada más me concentro en un solo activo, sino en varios activos, es otro de los blindajes que puede tener un inversionista. Sí, hay un término coloquial en Colombia que no sé si existe en México, que dice no colocar los huevos en la misma canasta. Es más o menos eso, que yo haga una parte de ahorro, haga una parte de inversión en bien raíz y haga una parte de inversión, no sé, en acciones. Es más o menos eso lo que tú estás diciendo. Completamente. Y también aquí en México es muy común decir, no pongas todos los huevos en una canasta. Y esa es una sabia decisión. Ok, está bien. Ahora hablemos del ahorro. Hay gente que ahorra toda la vida Sí. y luego dice, yo ahorré toda la vida, pero sigo igual o más pobre. Ahí ¿qué pasó? Estudiar, trabajar y ahorrar no es suficiente. Requiere saber invertir. Y yo vengo de una generación, la generación de mis abuelos, la generación de mi mamá, eran personas que ahorraban, Juan. El ahorro en mi casa siempre estuvo presente. Mi mamá nos compraba unas alcancías divinas, hermosas, que en los tiempos en donde yo tenía más o menos 5 o 6 años, había un banco que creaba unas alcancías tipo juguete espectaculares. Pero, ¿qué sucede? Mis abuelos ahorran toda la vida, vemos gente mayor que toda su vida ahorró y sin embargo hoy no tienen para vivir. Hoy empaquetan mercancía en los supermercados y siguen trabajando a pesar de estar en una edad en donde ya deberían de estar Wow. dando de su jubilación, ¿no? En México es muy común ver a las personas de 60, 70 años empaquetando la mercancía de los supermercados. Hoy ya no están precisamente por el tema del coronavirus y es algo muy triste y lo que sucede es que no, la falta de conocimiento en el tema financiero hace no darnos cuenta de los riesgos que hay cuando no invertimos nuestro dinero, cuando perdemos valor en el tiempo por
efecto que tiene la inflación en nuestros ingresos porque no estamos atentos a oportunidades. Fíjate, hace 1 año y medio más o menos, las tasas de interés en México estaban por arriba del 8%. El 8% en un periodo de, ¿qué te gusta? 5 años, te podría dar un retorno de inversión por la tasa compuesta, el efecto de tasa compuesta del interés compuesto, de más del 45% de retorno de la inversión. Y en instrumentos que además estaban avalados por el gobierno mexicano. Pero son cosas que las personas no ven. Y hay personas que siguen ahorrando en un frasco, en el colchón, en la tanda aquí le llamamos tandas, que es que te organices con un grupo de personas a que ahorren entre todas. Y todo esto al final hace que pierda valor en el tiempo tu dinero porque no está en un instrumento financiero. Y otro problema también es que esa falta de conocimiento deja fuera a muchas personas del sistema financiero formal. A nivel internacional, la gente requiere inclusión financiera. Hoy en México hay un plan nacional de inclusión financiera precisamente para proteger a esa gente que es vulnerable. Hay instituciones que no son reguladas en donde las personas ahorran y de repente la institución desapareció. Y esto esta falta de conocimiento hace que las personas estén vulnerables a ese tipo de abusos. Ahí vendría la pregunta continua esa que es, ¿cuál es el mayor de los obstáculos que puede tener una persona que necesita o que quiere ahorrar? ¿Cuál es el mayor de los obstáculos que tú creas en este momento? Mira, el mayor de los obstáculos es la conciencia. No somos conscientes de las acciones y de la razón por que llevamos a cabo acciones que sabotean nuestros resultados financieros. Como tú sabes, yo soy coach humanista de esencia no directiva, y esta profesión me mostró el camino hacia la conciencia de las personas, el acompañamiento que nos lleva a darnos cuenta de por qué es lo que nos mueve a tomar determinadas decisiones. Eso ayuda muchísimo a las personas. La riqueza comienza en la mente, comienza en nuestros pensamientos, comienza en nuestras ideas, en la identificación de nuestras ideas limitantes. El mayor obstáculo es la mente y la falta de autoconocimiento. Fíjate que hace algunos años yo pasaba por una situación financiera complicada y yo venía de un éxito financiero, de un crecimiento profesional importante. Yo soy financiera y yo tuve problemas financieros. Y recuerdo que en esa etapa, en algún momento, recuerdo que dije, ya no más las tarjetas de crédito, me están matando, voy a pagar mis deudas, hice todo un plan. Y un día yo estaba en el centro comercial y vi mis zapatos favoritos, esos que uso todos los días, con 40% de descuento. Y entré a la tienda, Juan. Compré los zapatos, los firmé con la tarjeta y además salí feliz. Después de reflexionar y de darme cuenta que yo estaba de verdad contra el suelo, tragando polvo, me vi obligada a hacer un análisis de por qué había reaccionado de esa manera, que iba completamente en contra de mí misma. Y en este análisis, en donde tuve un acompañamiento, me di cuenta que es un patrón de comportamiento automático que ni siquiera lo pienso, que es como cuando tú te subes al coche y de repente llegaste a tu casa y no sabes ni cómo llegaste en automático porque tu mente estaba en otra cosa. Eso mismo pasa con las decisiones que tomamos con el dinero y que van en contra de lo que planeamos en algún momento. Cuando somos conscientes, cuando abrimos esa ventana
hacia darnos cuenta, es cuando entonces podemos generar nuevos pensamientos, nuevas redes, redes neuronales, conexiones sinápticas que crean caminos distintos. Y si bien al principio este nuevo camino es como cuando cruzas un bosque con maleza y llevas el machete y estás abriendo paso y te picas y te espinas y te cuesta mucho trabajo, conforme lo vas pasando y lo vas pasando, llega un momento en que lo haces automático, pero eso requiere intencionalidad, dice John Maxwell. Requieres intencionalidad para poder crear conciencia. Entonces, la respuesta es nuestra mente. Sabes que, bueno, yo soy un amante de la neurociencia, pero amante es amante de la neurociencia porque el día que me di cuenta que yo podía manejar mi cerebro, el día que me di cuenta las partes en las cuales está dividido el cerebro y cada una maneja algo, exactamente ese límbico donde yo tengo esa pasión. Y además de eso, que nosotros regularmente hacemos todo en piloto automático. Ese día me puse a pensar, bueno, o sea que todos mis errores han sido prácticamente por ese piloto automático. Y si yo puedo estar en conciencia, pues la solución es estar en conciencia. Seguramente, si estuvieras en conciencia, hubieras frenado, hubieras dicho, estos zapatos no los puedo comprar porque esto, lo otro, porque tengo otros en mi casa. Yo siempre le recomiendo eso a las personas porque me dicen, ¿cómo lograste cualquier cosa? Por ejemplo, ahora lo del COVID. ¿Cómo lograste salir del COVID? En conciencia. Porque si yo hubiera estado en inconsciencia, entonces me hubiera tirado a mi cama a llorar, a decir por qué y a decir mil cosas. Yo sé que no a todos le da igual, pero entre mejor le puede ir a uno, pues mucho mejor vas a superar. Y esa conciencia es lo que te ayuda absolutamente para todo. Mira que yo no lo había pensado en el lado del dinero. Ese ejemplo que diste me encantó porque es bueno a veces decírselo a la gente, decirle, ok, si tú entras en conciencia y vas a comprarte un carro de 100,000, piensa que compras una casa de $100,000, así, estando aquí en Estados Unidos, y puedes invertir a largo plazo y te puede generar, y un carro se te va a devaluar y entonces no es lo mismo, cómprate uno de 20,000, te quedan 80,000 para una casa, algo así parecido, pero eso solamente se hace entrando en una conciencia y diciendo al cerebro, ok, no me vas a manejar, porque eso de la vocecita es cierto, ¿no? Algunos conferencistas dicen la loca de la casa, porque a toda hora te está diciendo, ¿no? Haz esto, gasta esto, compra esto, todo esas cosas. Sí, de Entonces, hecho, pero dime. fíjate, Juan, que, perdón, que quisiera decirte que cuando somos niños, estos comportamientos son comunes y son parte del día a día porque también son costumbres. Alguna vez mi papá me lleva a la oficina, me entretiene con algunas actividades y me paga en aquel entonces, no sé, también tendría yo 6, 7 años, con un billete de 5 pesos, que era muchísimo dinero en aquel entonces para un niño de esa edad. Y entonces resulta que llego a mi casa y a mis hermanos los llevo a la tienda para comprar dulces. Y en menos de 15 minutos, eso que me había llevado varias horas, desapareció el dinero. Y todos felices y mis hermanos felices y todos contentos porque yo les había regalado dulces. Pero imagínate si mi papá me hubiera dicho, Gaby, con ese dinero puedes comprar dulces para vender. Y con las ganancias de esa inversión vas a poder comprarle un regalo a tus hermanos. Pero eso no me lo enseñaron. Me enseñaron a gastarlo. Y además, que cuando lo gastamos con la demás gente, la gente nos lo agradece y además nos quiere más. Y estas son cosas que nos impiden a veces. Pensamos que vamos en contra de nosotros mismos cuando queremos adoptar otras formas de pensar. Por eso te decía que esta nueva forma de pensar duele muchas veces, pero es estar en conciencia. Sí, que yo creo que
definitivamente es lo mejor. Yo creo que también se relaciona con la pregunta siguiente, ¿no? Porque ¿cómo se encuentra el mundo en cuanto a cultura financiera? Yo supongo que tiene que ver con eso que estamos hablando. ¿No hay una cultura financiera? No hay cultura financiera. El 32% de los adultos en el mundo apenas tienen conocimientos básicos financieros. El 32% de la población mundial. Y esto es reforzado, bueno, esto fue una encuesta global que realizó Standard Poor's a 150,000 personas en 200 países. Y es ahí donde te das cuenta que hay financieros que están en bancarrota, hay matemáticos que están en bancarrota, hay hombres y mujeres que estudiaron en Harvard y hoy tienen un problemón con sus deudas. Y es lo que te digo, nunca nos han enseñado a gestionar nuestra cartera. Y el mayor obstáculo, digamos, hablando de querer adquirir cultura financiera es, ya lo sé, es básico. Asumimos que es algo que entendemos y que dominamos, pero no nos damos cuenta que nuestras emociones y ese cerebro primitivo tiene programas ya establecidos que nos llevan a gestionar el dinero mal. Solo el 5% de la población mundial tiene éxito financiero. Y ese 5% es quien posee el 95% de dinero del mundo. Y eso es lo que explica por qué una persona que no tiene cultura financiera, si le das 10 millones de dólares, en menos de 5 años está peor que antes de haber recibido esa fortuna. Y eso explica por qué hay hombres que han quedado en bancarrota y recuperan su fortuna. Si dividiéramos, si repartiéramos el dinero del mundo en partes iguales, en menos de 5 años regresaría a las mismas manos. Interesante, interesante esa parte, ese estudio. De verdad que yo creo que el mundo financiero la gente lo piensa, no sé, como a una limitación, lo piensa como que solamente es para los ricos, lo piensa que depende de los salarios uno puede ahorrar. Son muchas cosas, creencias limitantes, porque vienen desde hace mucho tiempo. Siempre se nos dijo que el dinero era malo, que era bueno ser pobre pero honrado, y muchas de esas cosas que nos enseñaron a nosotros de muy buena intención. Lo que pasa es que no funcionan en esta época, ¿no? Y eso hizo que nuestras mentes se limitaran mucho y nos diera esa parte que tú estás diciendo, que no hay cultura financiera realmente, no hay cultura. Yo me quedo aterrado cuando yo le pregunto a alguna persona, ¿tenías preparado, por ejemplo, no haber trabajado estas? No, no tenía ahorrado nada, no tengo nada. Entonces es increíble que la gente nunca haya pensado, no solamente en que iba a suceder esto, porque no era exactamente eso, era una crisis cualquiera, ¿no? Cualquier crisis puede ser, cualquier proceso diferente al normal, uno tiene que estar al menos un poco preparado, al Claro. menos algo para hacer. Pero bueno, hay cosas que yo no entiendo y que no soy para juzgar, pero creo que sí debemos hacer o crear esa cultura financiera y decirle a la persona, tú puedes hacerlo, tú puedes ahorrar, tú puedes invertir, es bueno invertir, porque de verdad que hay mucha, digamos, personas aquí, sobre todo en Estados Unidos, que se declaran en bancarrota porque no encuentran otra opción. Yo digo, bueno, hay 10 años de castigo donde tú no puedes hacer nada, donde quedas, y digo, ¿eso sí será bueno? ¿O será que la gente ahí se quedó o le pareció muy fácil hacer eso? No lo entiendo, o sea, como te digo, es un poco difícil uno poner a decir, bueno, eso no es, pero siempre pienso yo eso.
¿Cuál crees que son los síntomas de esas malas finanzas? ¿Cuáles podrían ser un síntoma de esas malas finanzas? Bueno, si tus gastos fijos superan el 50% de tus ingresos, estás muy vulnerable. Y generalmente yo te podría asegurar que más del 80% de las personas, sus gastos fijos son el 80% de sus ingresos. Y esto hace que las personas recurran al endeudamiento porque hay aspectos en su vida que no están cubiertos porque apenas cubre lo necesario. Y luego viene otro tema que es, ¿cómo quieres que ahorre si apenas si tengo para vivir? Y lo cierto es que las grandes fortunas, alguien que realmente se ponga a analizar la historia, no de uno ni de dos, de 100 personas exitosas financieramente, se van a dar cuenta que son personas que no ganaban grandes cantidades de dinero. Y conozco personas que hoy y en el pasado han ganado muchos millones de pesos, de dólares. Y el ejemplo más claro son los artistas y los deportistas. Mayweather, por ejemplo, llega a ganar 200 millones de dólares en un año, sin considerar la parte de marketing y una serie de contratos adicionales, y acumulan grandes fortunas. Pero en un 90%, estos artistas o deportistas se declaran en bancarrota después de haber abandonado sus carreras, después de retirarse. Entonces, querido amigo, si tú crees que hoy recibir una fortuna, duplicar o triplicar la cantidad de dinero que ganas resolverá tu vida financiera, esto es un error, esto es una mentira. La única manera de crear riqueza es con cultura financiera que te lleve a tomar mejores decisiones y colocar tu dinero en un nivel de riesgo que sea el que conoces. Desgraciadamente, el desconocimiento de los riesgos que llevan cualquier inversión tiene riesgo, cualquiera, desde el que no hace nada porque el efecto inflacionario le pega y ya esa es la inversión más conservadora es la que pierde por la inflación. Y esto hace que por eso las personas no ahorren, porque están esperando a duplicar, triplicar su fortuna, su dinero, porque esperan que les sobre dinero. Fíjate que hace unos días, hace 4 semanas, un gran amigo me decía que debido a la crisis había recurrido a los ahorros para el retiro y que ese dinero le ayudaba para pagar los sueldos que tenía que pagar y para mantener vivo su negocio. Pero no es una gran cantidad y simplemente le daba un poco de esperanza un par de meses. Y yo le decía, ¿sabes qué? No te resuelve la situación, de ninguna manera ese dinero te resuelve la situación. Hoy tienes juventud, hoy tienes energía, hoy tienes relaciones, hoy eres joven y ese dinero puede salir allá a conseguirlo a como dé lugar, porque lo necesita tu familia. En cambio, si tú tomas el camino fácil de ese dinero, cuando estés viejo, sin relaciones, sin salud, sin nada de lo que hoy tienes, difícilmente vas a poder obtener y salir a la calle a tener lo necesario para vivir. Por lo tanto, el renglón del ahorro, el renglón de la libertad financiera, el renglón que te permite construir en el tiempo un patrimonio, es el renglón número 1, el que tiene la prioridad, porque si te falta, vas a salir a conseguirlo. Te iba a preguntar, ya para
para terminar y dejarte descansar. Después de este programa, supongo que muchas personas dirán, bueno, de verdad voy a invertir. ¿Qué consejo le darías para que esta persona comenzara a invertir? Porque yo sé que, bueno, dijeron que podía ser una casa, pero no tengo para una casa. Podía hacer los ahorros, pero me dicen que si yo ahorro toda la vida, entonces pues tampoco va a ser. ¿Qué consejo le darías para que comenzara a invertir de todas maneras? Bueno, yo tengo hoy en marcha Inteligencia Financiera. Nuestra misión es contribuir a la tranquilidad, prosperidad y riqueza de las personas y sus familias a través de la educación financiera trascendental. Adquirir cultura financiera es algo muy sencillo. Y esto lo hago por medio de talleres. También mi página ofrece canales para poder estar informado y poder aprender. Doy webinars gratuitos. ¿Por qué no nos das, de una vez aprovechamos y nos das tus redes sociales y vamos, lo que sí sé es que vamos a organizar nosotros algo juntos porque de verdad que yo tengo muchos clientes que quieren realmente invertir o que ya han tomado conciencia que hay que invertir entonces tenemos que hacerlo. Danos tus redes sociales y luego sacamos algo. Sí, claro, Inteligencia Financiera GSP es la fanpage en Facebook y en LinkedIn también es Inteligencia Financiera GSP. Que me sigan en redes porque yo doy 2 veces al mes un webinar de mentoring para ayudar a las personas a tomar mejores decisiones. También doy un taller, es un entrenamiento de 6 horas, 2 horas por día, son 3 días, en donde le doy a las personas las bases para crear una cultura financiera. Contempla 3 módulos, el módulo de reprogramación cerebral que utiliza las últimas investigaciones con respecto al cerebro. Luego viene una metodología matemática que le ayuda a las personas no solo tener datos reales de su situación financiera, sino de detectar cuáles son sus puntos vulnerables en donde hay que trabajar para reconfigurar esos resultados, y posteriormente hay una cátedra en inversiones. El perfil de las personas que toman el taller de verdad es impresionante. Puede llegar desde una persona colapsada por las deudas y que dice yo necesito salir de deudas, hasta una persona que tiene millones de pesos o de dólares y que dice lo que yo quiero es saber invertir y hoy creo que no estoy haciendo buenas inversiones. Entonces, esto es algo que facilita a las personas. Yo te diría, una vez que tú tomas este entrenamiento, tus resultados financieros jamás vuelven a ser los mismos y por lo menos terminando el taller generas 10% más de dinero. Eso es un hecho. Sales con un plan claro de cómo vas a resolver el tema, cuáles son tus puntos vulnerables, dónde estás cometiendo errores para poder entonces arreglar esos resultados. Dicen, si no te gustan los frutos, entonces hay que ir a revisar las raíces y eso es lo que hace Inteligencia Financiera. Así es de que los invito a que me sigan y a que se inscriban al taller 11, 12 y 13 de agosto a aprender de finanzas. Excelente. A mí me encantó este programa y sé que vamos a tener que hacer otro par de programas y creo que vamos a hacer también un seminario porque aquí en Estados Unidos hay mucha gente que de verdad ahora ha tomado conciencia. Tengo muchos clientes en los cuales están trabajando en esa parte financiera y sé que podemos hacer algo. De todas maneras, yo te agradezco muchísimo tu tiempo, tu manera de hablar, porque es muy claro lo que dices, es exactamente, llegas al punto, porque a veces la gente cree que las finanzas es muy enredado. Lo hiciste tan fácil como cualquier persona lo entienda. Y yo creo que eso es lo principal cuando nosotros somos maestros, es tratar de que la gente nos entienda sin hablar frases tan complicadas, sino bien sencillas.
Correcto. Bueno, de todas maneras, de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti. Quiero decirles a quienes nos están escuchando, mi hija Paola tiene 16 años y ella invierte en bolsa desde los 12, igual que mi hijo Diego. Ellos, en vez de comprar, no sé, unos tenis o un celular, ellos compran acciones, y las personas pensarían que es algo inalcanzable, que es algo difícil, y yo les diría, de ninguna manera. Si una niña de 16 años hoy te puede explicar cuáles son los fundamentos para poder tomar decisiones en bolsa, cualquiera lo puede hacer, pero para eso primero hay que tener cultura financiera. Eso es cierto. Bueno, amigos, recuerden mis redes sociales, el Facebook Juan Ferreira 2019, nuestro canal de YouTube completamente gratis, Juan Ferreira 2019, y recuerden que por todo lo que dijo Gaby y por lo que yo siempre les he dicho, tenemos el mundo en nuestras manos.